Buenos días, el día de ahora vamos a continuar con los temas que hemos estado viendo durante la semana. El día de ayer estuvimos viendo parte de lo que eran los lípidos, pero el día de ahora más que todo vamos a ver algunos componentes como lo que son las proteínas, que son muy importantes, y lo que son los aminoácidos. Y también de igual manera algunas estructuras acerca de las proteínas, ya que esas son muy importantes y que nosotros conozcamos de ellas para saber pues si nosotros las ingerimos, cómo poder regular si en algún caso tenemos que comer poco de estas, o tener pues el cuidado de cómo nosotros pues las comemos, ¿verdad? Nuestros alimentos, saber qué alimentos lo obtienen y saber qué alimentos pues nos pueden ayudar a tener proteínas. Y en un momento nosotros no sabemos cuáles alimentos tienen proteínas, pues el día de ahora vamos a ver parte de esto. Pues sabemos que las proteínas también son moléculas más que todo formadas por los aminoácidos, que estas están unidas por un tipo de enlaces que son conocidos como enlaces peptídicos, y que estos tienen un orden y una disposición de los aminoácidos, ya que estos dependen del código genético que tienen entre ellos y que cada persona pues tiene en sí para que formar este tipo de componentes. Todas las proteínas están compuestas por el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. La mayoría de estas también contienen lo que es, además de el azufre, y lo que es el fósforo. Las proteínas se supone que aproximadamente pues la mitad del peso de los tejidos del organismo pues están presentes en todas las células del cuerpo. Además también que estas tienen o participan prácticamente en todos los procesos biológicos al producirse lo que son las proteínas. La función también de las proteínas, pues también estas como son biomoléculas en sí, las proteínas desempeñan lo que es un papel fundamental en lo que es el organismo de los seres vivos, no solamente nosotros como seres humanos, sino que a los animales y también las plantas. Les ayuda también a obtener este tipo de pues componente a su cuerpo. Esos son esencialmente importantes para el crecimiento, ya gracias que su contenido pues que tienen nitrógeno están presentes en lo que son las moléculas como las grasas o los hidratos de carbono. También son importantes para la síntesis y el mantenimiento de diversos tejidos que componen lo que es el cuerpo. Cuando más que todo los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas, pues más que todo estas tienden a ayudar o a transportar lo que es determinados gases a través de la sangre, como por ejemplo la última, la que son las enzimas, que estas pues actúan como catalizadores, y que estos pues pueden ser biológicos, y estos ascienden o aumentan la velocidad de lo que son las reacciones químicas del metabolismo, y que esta pues a través, como se los mencionaba, de la sangre, pues estos tienen o funcionan de modo de amortiguadores en sí para mantener el equilibrio del ácido y la base, y también de la presión del plasma que estas pueden tener. La función también que son más específicas, por ejemplo, el crear anticuerpos en algunos tipos de proteínas que actúan como defensa más que todo natural frente a posibles más que todo infecciones o agentes externos, por ejemplo el colágeno, cuya función también es la resistencia, más que todo imprescindible en los tejidos del sostén de la misona,
y la actina, de las dos proteínas también musculares que hacen posible el movimiento de los músculos, entre también muchas otras funciones que pueden tener. Algunas propiedades también pueden tener las proteínas, que es a la misma vez permiten la existencia y el correcto desempeño de las funciones, más que todo de la estabilidad, de la solubilidad dentro del organismo. La primera pues hace referencia también a las proteínas, que deben ser estables a medida que estén en almacenamiento, pues estas desarrollan en sí lo que es, más que todo su función, que está de manera que su vida sea más que todo larga y que posiblemente no genere contratiempos en el organismo. En cuanto a la solubilidad, pues más que todo esta tipo de proteínas tienen una temperatura o un pH que se debe mantener para que los enlaces sean estables. Las proteínas tienen, en algunas propiedades también secundarias, que estas dependen en sí de las características químicas que estos poseen. En el caso de lo que son la especificidad en su estructura, que hace que las proteínas en sí secundarias dependan de las características químicas que éstas poseen. En el caso también de las proteínas específicas que usan la estructura, para que éstas pues desempeñen una función específica y concreta, a diferencia de las demás, y la función de estas pueden tener moléculas en sí. La amortiguación del pH también puede componerse como ácido o como ácidos básicos, que tienen función que si estas pierden o ganan electrones, pues estas hacen que el pH de un tejido o de los, más que todos los compuestos del organismo, pues se mantengan en niveles adecuados, o también de la capacidad electrolática, que estos pues les permiten también trasladarse de los polos positivos a los negativos y viceversa. Las proteínas también se pueden clasificar de diferente manera. Por ejemplo, se clasifican según su susceptibilidad, y de ser clasificadas en función de su forma, en función de su composición química y según su forma. Existen más que todo proteínas como lo que es la fibrosas, que son las alargadas e insolubles en agua, como lo que es la queratina, el colágeno y la fibra. Dentro de esto también podemos ver lo que son los globulares de forma esférica, y que estos más que todo pues se compactan y estos sí son solubles en el agua, ya que pues la mayoría de las hormonas pues tienden a ser mixtas, y parte también que tienen fibra y parte globular. De igual manera existen ciertos tipos de proteínas, por ejemplo, estas que dependen de la composición de la química que poseen, ya que hay proteínas simples proteínas y proteínas conjugadas, también conocidas como heteroproteínas. Las simples también se dividen a su vez en escleroproteínas y esferoproteínicas. De igual manera, acerca de la nutrición, al momento de nosotros ingerir las proteínas, pues bueno, son esenciales en toda dieta. Los aminoácidos que la forman, puesto que estos son, en el caso de los primeros, como lo que son aminoácidos, estas tienden a ser una dieta que pueden producir en el cuerpo por sí mismo, y adquieren lo que es a través de la alimentación, pues necesariamente las personas, dependiendo también de su edad al crecimiento, como lo que son los niños y los adolescentes, y también en las mujeres embarazadas, ya que esta es posible producción de células nuevas, pues ayudan bastante. Más que todo los alimentos que son ricos en proteínas se pueden encontrar más que todo en origen animal, como lo que es la carne, el pescado, los huevos y la leche, pero también están en algunos alimentos vegetales, no son todos, por ejemplo lo que es la soja, las legumbres y los cereales. Aunque también pues estos, aunque tengan en menor, perdón, proporción, se puede, más que todo
ingestar aportando al organismo como 4 kilogramos de calorías en su gramo. También cada gramo tiene que tener cada proteína, ¿verdad? En este caso, estas pues más que todos tienen bueno, al final, al tener cierta cantidad de proteínas, también se tiene que tener un control, ¿verdad? Ya que pues eso tiene en su gran importancia, pues principalmente la fuente de la proteína en los organismos. Se tiene que tener una dieta, a incluir las proteínas en la alimentación, ya que estas pues se enfatizan más que todo en los niños, como ya se los mencionaba, en el crecimiento de estas, ya que estas tienen un periodo, ya sea pues cuando están pequeños se necesita que se alimenten bien para que tengan un crecimiento pues acorde a su edad, y que estos alimentos pues les ayuden no solamente al crecimiento, sino que a estar saludables. Por ejemplo, cuando las personas se alimentan de lo que es las frutas, los vegetales o las carnes, suelen incorporar lo que es la gran cantidad de proteínas a través del proceso de digestión de las proteínas, y que estos también constan en la descomposición de los productos, y estos los transforman a los aminoácidos simples para luego también embalarlos a lo que son las proteínas en el cuerpo, y este también proceso se identifica como la síntesis de las proteínas, que luego ellos más que todo se incorporan a lo que es el organismo. Como ya se los mencionaba, algunos alimentos que pueden contener proteínas y que nosotros podemos encontrar como lo que son, y otros que les voy a mencionar para que nosotros al saberlos tal vez podemos consumirlos, pero de igual manera con cuidado, ¿verdad? No excederse, como lo que son, ya les mencionaba, lo que es la soja, la contienen proteínas, la leche, las lentejas, el queso magro, el jamón de pavo, el lomo embuchado, el bacalao, el jamón, el maní, el salami, también el jamón ahumado, el atún, el jamón cocido también lo tienen, las sardinas, la carne de cerdo de magra, el pollo, la carne vacuna, los garbanzos, las almendras, la clara de huevo, la leche desnatada, la merluza, los caracoles, el cordero, los pistachos, el salmón y el lenguado. Entonces todos esos pues tienen ciertas propiedades. En cuanto a las propiedades también que estos tienen, pues como se los mencionaba, existe también una estabilidad en sí, que son las más importantes en las proteínas, que pues tienen que ser estables, y que estos almacenan desarrollando la función de tal manera al extender en toda la vida las posibles, también evitando el contagiar o el contratiempos en los más que todo organismos. También otra más que todo propiedad, que es la temperatura en el pH, como ya se los mencionaba. De igual manera, como vamos a ver el día de ahora lo que son los aminoácidos, y que estos más que todo pues son moléculas orgánicas, que estos son un grupo de amínidos, y que estos son en base a lo que son las proteínas, están compuestos por ellos, ¿verdad? Entonces las proteínas juegan un papel muy importante hacia los aminoácidos, y que son frecuentes a lo largo de la mayor interés, que son aquellos que forman las proteínas, y que juegan casi todos los procesos biológicos, y que es un papel clave para nuestro cuerpo. Dos aminoácidos que se combinan entre sí reaccionan según su condensación, y que estas están en grupo de amínidos de uno, y de los otros están en los carbonoxidados, que son liberados en las moléculas del agua, que esos se pueden también crear una deshidratación y forman lo que es una enlace amida, que también son denominados peptídicos. Estos son residuos que tienen los aminoácidos, que forman también parte de las reacciones
que tienen de manera natural a las células, que son más que todo en las ribosomas. Dentro de estas también que los compuestos de estas que generan un código genético que están codificados y que los distintos aminoácidos que hay se llaman residuos y constituyen los eslabones en sí de los que son los peptídicos, y cuando forman las cadenas polipeptídicas, estas alcanzan las moléculas y se denominan también proteínas. Todos los aminoácidos y los componentes de las proteínas pues tienden a estar en grupos de amínidos que son unidos por los carbonos y forman lo que es el carboxiolo, y que esto pues son como el aminoácido, y que estos cuando se unen al nitrógeno forman lo que es una cadena entre sí. El primer aminoácido que fue descubierto a principios de 1806, los químicos franceses Louis Nicolas Bachelard y Pierre Jacques, pues ellos aislaron lo que son los compuestos a partir de espárragos que se encuentran nombrados por ejemplo, en la aspirina, y se trata del primer aminoácido descubierto. La cisteína fue descubierta en 1810, aunque se monomeró, que o más que todo se descompuso a lo que era la cisteína, que permaneció desconocida hasta 1888. Más que todo estos 20 aminoácidos comunes fueron descubiertos más que todo en el año 1937. Ya se tenía un conocimiento, y a lo largo del tiempo pues ya se vinieron conociendo hasta en el año 1902, que Franz Fischer pues propuso que las proteínas son resultado de la formación entre los grupos del aminoácidos y el grupo de los carbolizados. De igual manera, pues los aminoácidos tienen cierta estructura. Por ejemplo, la estructura general del alfa aminoácido, que establece más que todo la presencia de lo que es el carbono central, y este está unido al carboxilio y también a un grupo que es almino en hidrógeno y una cadena lateral. Entonces siempre está presente lo que es la cadena lateral específicamente en cada aminoácido, tanto en el carboxilio como el alaminio, que son grupos funcionales que son susceptibles a la ionización dependiendo también de los cambios del pH, y en los compuestos también que estos lo forman, dependiendo también, como se los mencionaba, de las sustancias que actúan hacia estas cadenas, y que estas pueden ser laterales, que son los aminoácidos que se comparan a las distintas cadenas, de manera que el pH bajo de los aminoácidos se encuentra mayormente en las formas catíricas que lo conforman. De igual manera, pues los aminoácidos tienen su propia clasificación. Por ejemplo, en el símbolo, que es la letra A, la letra R, la letra N, la letra D, la C, la Q, la E, la G, la H, la I y todos los componentes químicos. Por ejemplo, les voy a mencionar por lo menos 10 para que nosotros conozcamos acerca de estos, y que son los aminoácidos, y dependiendo también de su clasificación. Por ejemplo, la letra A, que es la aliana, y que también pues produce lo que son pues distintos componentes dentro de sus compuestos, ¿verdad? También la letra R, que son la arginina, la letra N, que es la aspiragina, la letra D, que es el ácido aspirítico, la letra C, que es la cisteína, la letra Q, que es la glutamina, la letra E, que es el ácido glutamínico, la letra G, que es la glicina, la letra H, que es la histidina, y la I, que es la uselicina, y por último la L, que es la leucemia.
Entonces, parte de lo que es los compuestos o la clasificación de los aminoácidos dentro de ciertos componentes. Según también las proteínas o las propiedades de lo que son las proteínas junto a los aminoácidos, pues estos se clasifican también en neutros polares o los polares hidrofólicos, que ya son más que todo componentes de otros pares. También los neutros no polares y también los que tienen carga negativa, como los que lo son los ácidos. También estos pues pueden ser captados, los aminoácidos pueden ser captados como parte alimenticia y no pueden ser sintetizados por organismos que más que todo son denominados esenciales en la carencia de estos aminoácidos en la dieta limitada de los componentes de los componentes de los compuestos en nuestros organismos, ya que esto pues más que todo pues según su ubicación del grupo amínido pues se ubican más que todo en carbonos, en cadenas que pueden constituir ciertos grupos de aminoácidos y que estos pues modifican lo que son los aminoácidos y juegan una parte esencial en la función de las proteínas. Y es parte de lo que vamos a ver el día de ahora. El día de mañana vamos a ver y seguir con los temas. Espero que hayamos entendido un poquito de lo que son las proteínas y los aminoácidos y para que nos van a ayudar a nuestro organismo. Gracias y buen día.